Guías para la implementación de la química verde, el 5. Vamos a continuar con lo que estábamos tratando ahora de asignación de proyectos. Seguimos como antes también, comentándolo sobre diapos. Puesto que en muchos casos en los experimentos de laboratorio pues suele asignarse proyectos y un proyecto a cada alumno, par de alumnos o similares, sí conviene comentar un poco pues lo de asignación de proyectos. Entonces, desde el punto de vista de lo verde, bueno, yo diría, en química inorgánica estamos evidentemente, pues tomar como base elementos que sean familiares para el alumno. Solamente en cursos avanzados iremos a diríamos elementos más raros. En principio, en lo básico, pues iremos a lo que es más familiar. Elementos como estos que estén implicados. Mejor, desde luego, metales que no metales, porque dan más juego los metales en cuanto a la obtención de compuestos y, sobre todo, mejor que sean metales de transición, porque generan especies coloridas que son un poco más motivantes para el alumno, me parece a mí. O sea que yo elegiría sobre todo esto. Y me parece importante el preparar mapas de síntesis sencillos, sobre los cuales vamos a desarrollar estos proyectos, que es bueno, vamos a preparar primero esto, a partir de esto lo otro. A mí sí que me parece esto importante. Y asignar entonces proyectos implicando 3, 4 o más, pero con 3 o 4 suele ser suficiente, cerrando ciclos. Si cerramos ciclos, está bien claro que lo que se produce en un experimento es la materia prima para el otro, etcétera. De tal manera que al final nos encontramos con que no hay, digamos, residuos indeseables o casi ninguno, o los residuos que sean, diríamos, inevitables, bueno, pues no son perjudiciales para el medio ambiente. O sea que esto nos facilita mucho el trabajar en plan química verde. Y desde luego pedir una evaluación del impacto medioambiental de cada paso que estemos dando y una evaluación global. Esto es imprescindible si estamos tratando pues, de hacer trabajos, investigación o experimentos pues, en el contexto de la química verde. Bueno, yo decía que elaborar mapas de síntesis me parece importante. Entonces, si uno coge, por ejemplo, el cobre, una alternativa sería esta, cobre. Los compuestos sobre los que voy a trabajar los voy a colocar alrededor. Yo aquí he puesto simplemente pues algo así como 10, me parece, ¿verdad? Sí. Pero uno puede poner 20 o solamente 6, los que le dé la gana, los que le parezcan más interesantes. Y luego, bueno, pues más o menos largo o más o menos corto. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que es, bueno, puedo partir el sulfato de cobre, me voy a precipitar el carbonato de cobre, será un carbonato básico, aunque esté puesto así, del carbonato voy a disolverlo en clorhídrico y lo trato con un cloruro de dietilamonio para preparar este tetraclorocuprato, que es un termocrómico clásico muy bonito y fácil de preparar. Bueno, a partir de aquí voy a recuperar el cobre, por ejemplo, con hierro, ¿verdad? Y luego, una vez recuperado, el cobre lo disuelvo en ácido sulfúrico y preparo con él el sulfato de cobre. Bueno, pues aquí tenemos simplemente pues un ciclo en el que participan 4 especies, 3 compuestos y un elemento, el cobre. Aquí tenemos otro ciclo en el que participan solamente 3. Estoy aprovechando un sulfato tetramín-cúbrico, por ejemplo, que tenía por ahí para preparar a partir de él un carbonato de cobre. A partir del carbonato básico lo calcino y lo llevo hasta el óxido. El óxido después lo vuelvo a transformar con sulfúrico y luego con amoníaco en sulfato de tetramín-cúbrico, por ejemplo. Pero se puede hacer pues más despacio. Me paso de aquí a aquí, de aquí a aquí, con más compuestos involucrados, etcétera. Y con esto de los ciclos doy por terminado pues mis sugerencias en guías para implementar la química verde tanto en teoría como en práctica.